¿Cuál es la primera cosa que nos vamos a preguntar? Aquí, si quieren, pueden participar. Si no pueden, porque están inhabilitados. Ignacio. Están habilitados, pueden Ya, hacerlo. ya. Dice por ahí, Javier te dice que está embarazada. Ya. La verdad es que puede estar embarazada, ¿cierto? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Esta mujer que está en edad fértil y tuvo hace 7 meses, hace 7 semanas su última menstruación. El que esté embarazado o nos da dos como líneas de estudio, de trabajo. Supongamos que se hizo un test de embarazo y está embarazada. ¿Cuáles son las alternativas más frecuentes que creen ustedes que tiene esta mujer, esta niña joven? No sé cómo se clasifican ahora, porque dicen los 30, son los antiguos 20, no sé cómo es el dicho. Así que esta mujer está embarazada, se hizo un test de embarazo. ¿Qué alternativas tiene como diagnósticas? ¿Qué nos imaginamos? ¿Que tiene un embarazo normal, puede ser? Por ahí te escriben en el chat aborto espontáneo, por ejemplo. ¿A dónde veo el chat? En el chat tendrías que ponerlo en una viñeta chiquitita que te aparece ahí cuando estás compartiendo pantalla, que es como la que te ayuda a controlar la presentación. No. Ya, bueno, no lo puedo decir. Por ahí nos está, pero ahí te está comentando una de las alumnas, te estaba comentando recién algo. Que no escuché. Bueno, uno de los alumnos nos comentaba en el chat, decía aborto espontáneo. Ya, sí. Bueno, lo más común que le puede estar pasando a esta mujer es que tenga un aborto normal y que sangre por alguna, por ejemplo, algún problema en el cuello del útero, un ectropio, un sangrado ya sea del cuello del útero, o también relacionado con la implantación. Eso va a pasar en la mayor parte de los casos, y se estima que entre más o menos un 15 y un 20% de los embarazos normales tienen en el primer trimestre del embarazo algún sangrado. La otra alternativa en orden de frecuencia vendría a ser lo que nos planteó el compañero, que dijo que podía estar teniendo algún proceso relacionado con un aborto, ¿cierto? El 15% de los embarazos, hay algunos estudios que estiman que hasta el 30% de los embarazos químicos, es decir, embarazos que todavía no son percibidos por la madre, que solo se puede hacer con pruebas fidedignas de bioquímica, se pierden normalmente, que esa sería la otra causa frecuente. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, hay embarazos que se implantan en lugares en lugares que no son el útero, que se llaman ectópicos, ¿cierto? Que pueden provocar sangrado. Y otra de las causas, se me perdió el... Ya. Entonces, esto es lo que habitualmente nosotros vemos, ¿cierto? Un embarazo normal se hizo la ecografía y se encontró que tenía un embarazo normal, y que el sangrado no tenía una gran relevancia. Otras cosas que nosotros podemos ver es que una mujer haya tenido un proceso de aborto, como lo muestra esta imagen, donde aquí, en vez de contenido de un embrión, vemos un tejido amorfo, irregular. Otra opción es lo que se denominan huevos anembrionados, donde mayoritariamente encontramos un saco gestacional y no encontramos feto. Y esto es cuando un aborto.
O sea, un embarazo tubario donde vemos el útero por un lado y fuera del útero una cavidad donde probablemente esto que está aquí sea un embrión. Y lo otro que nos podemos encontrar, y que es el motivo de esta clase, es un tejido, un grueso tejido amorfo que en los libros clásicos está descrito como panal de abeja y que se denomina mola. ¿Y cómo es que se llega a producir esto? Este es el correlato anatómico de lo que nosotros vimos en la ecografía. Múltiples vesículas juntas como en una masa. De ahí el nombre, mola. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, la alteración que genera este tipo de embarazo se llama es un óvulo habitualmente que no tiene material cromosómico, que se fecunda por un espermio que tiene su material cromosómico que se duplica y por lo tanto, a pesar de que esta mujer va a tener una dotación completa no esta mujer, sino que el producto va a tener una dotación completa de cromosoma, todo el origen de su material genético es paterno. En este caso, esto es lo más frecuente, que es más o menos entre el 80 y el 90%. Y en este caso acá abajo, que hay una dispermia, es decir, dos espermios fecundan este óvulo vacío, dan cuenta del otro porcentaje. Cuando se genera esto, este producto se genera una mola que se llama completa. Hay casos en que el material cromosómico del óvulo está completo, no tiene ninguna alteración, pero en la fecundación se fecunda por dos espermios y el material cromosómico aparece triplicado, siendo el predominante, o sea, el que está doble, el material cromosómico paterno. En estos casos se produce lo que se llama una mola completa parcial, o sea, una mola parcial. Hay otras alteraciones cromosómicas, no sé si ustedes recuerdan, en que hay un ejemplo de cómo un óvulo vacío puede unirse a un cromosoma X cuando es esto en los cromosomas sexuales y se dan los síndromes de Turner o los síndromes de Klinefelter. En el caso anterior es todo el material cromosómico y no solo los cromosomas sexuales. Y la incidencia de estas molas, que es variable, pero está descrita más o menos 1 en 1500, y siendo algunos países de Asia los que tienen las tasas más altas, pero en Europa y en la mayor parte de los países que tienen adecuados reportes, se estima que es 1 en 1500, y de estos pacientes, de estos 1500, entre el 9 y el 20% va a tener que ser tratado en el futuro por sus secuelas. Una de las secuelas que se ocasiona de esto se llaman coriocarcinoma y se estima que es uno en 20.000 o 40.000 embarazos. Hay otros tipos de tumores más raros, como el tumor del sitio placentario, que ya lo vamos a mirar más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer desarrolle una mola? Uno de los factores más importantes es la edad materna extrema, que con mayor de 35 es mucho más frecuente, y más de 40 con mayor razón, y en menor grado mujeres muy jóvenes, menores de 20. La historia de haber tenido una enfermedad del trofoblasto es también un factor importante, y otros factores estos dos son los factores mayores, por decirlo de alguna forma, y hay otros factores que no están tan bien estudiados y que pueden influir, como el cigarrillo, la historia de infertilidad o las dietas deficientes en caroteno y la nuliparidad. La mola parcial, que es la que vimos en la que hay 3 juegos de cromosomas, es mucho más frecuente que la mola completa y no parece estar asociado con la edad ni con los factores nutricionales que aquí describimos. El cuadro clínico característico en las molas es la metrorragia, que es el sangrado genital, que en el caso de nuestra paciente que vimos recién, Juanita, es lo único que presentó, sangrado. Le hicimos la ecografía y no apareció esta imagen en panal de abeja. Hay otros signos, como un útero mayor, de mayor tamaño al estimado por la edad gestacional, que era la forma en que se diagnosticaban antiguamente las molas,
Ahora con la ecografía, basta que una mujer tenga un atraso y tiene la disponibilidad en la mayor parte de este país, por lo menos, de realizarse una ecotomografía y comprobar que está embarazada o no. Pero antiguamente, cuando esto no existía, era la ausencia de regla y el llegar a, no sé, pues a las 12 semanas o más y encontrarse que en vez de tener el útero de tamaño 12 semanas, tenía 16. Entonces ahí uno pensaba que o eran gemelos o era una mola, y lo comprobaba ajustando latido, ¿cierto? Esa era la forma en que debutaban a veces este tipo de enfermedades. La preeclampsia, que no sé si ya lo vieron qué es lo que es la preeclampsia, pero en las clases de obstetricia, pero es una hipertensión que es inducida por el embarazo, que característicamente se presenta sobre las 20 semanas. En estos casos es muy precoz y muy, con cifras tensionales muy altas. Hiperemesis, que son los vómitos en el embarazo, que se presentan, es mucho más frecuente y de mayor cantidad que en un embarazo normal, y esto se debe al exceso de gonadotrofina. Hipertiroidismo, también se presenta un hipertiroidismo que está relacionado con la similitud de las cadenas de la TSH y la gonadotrofina. Quistes tecaluteínicos, que son unos quistes que son inducidos por la gonadotrofina, que aparecen en los ovarios, que habitualmente no se ven, y mucho más raro aún, y que así eran los tiempos antiguos, ver estas vesículas que se expulsan como verdaderos partos. Estas son algunas de las características de las molas. Dijimos que había una mola parcial y una mola completa. Lo importante de esto es como el origen, ¿cierto? Que es paterno, solo paterno en la mola completa y materno y paterno con predominio paterno en las parciales. En la mola completa nunca va a haber embrión, en la mola parcial sí puede haber embrión. Esto que está acá no tiene mucha importancia, lo importante es la capacidad que tiene esta mola parcial de producir secuelas en el futuro o no, y que es mucho más acentuado en la mola completa, que es entre un 15 y un 20%, y en la mola parcial es menos del 10%. En el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento preferido es la evacuación mediante un legrado aspirativo. También la esterectomía puede ser recomendada para algunas pacientes que ya han completado su paridad y que son de gran volumen, aunque esto no les quita la posibilidad de tener secuelas. Y en general se recomienda que las molas, dado las complicaciones que puede tener este exceso de gonadotrofinas, que en estos casos habitualmente supera los 100.000, nosotros hemos visto hasta casi 1.000.000. No sé si recuerdan que en el embarazo normal rara vez la gonadotrofina llega a más de 100.000. Y otra recomendación es que los pacientes que son RH negativos deben recibir inmunoglobulina anti-RH. No sé si saben lo que es un legrado, pero es un procedimiento quirúrgico que se realiza con legras o cucharillas, y que nos permiten vaciar el contenido uterino. Habitualmente lo usamos para los legrados, para tomar biopsia. En este caso, en el caso de las molas, dado la distensión del útero por este como tumor de placenta que hay ahí, se recomienda que se utilice oxitocina, idealmente que sea por aspiración y tomando todas las medidas, porque el útero, dado la gonadotrofina y el aumento de tamaño, es muy blando y es muy fácil perforar y que sangre mucho. Y como les dije, el otro tipo de tratamiento es ya mujeres que ya completaron su paridad y que tienen una mola muy grande, con muchas posibilidades de hacer una recaída local. Se puede optar por hacer la esterectomía, que es sacar el útero. Esto que tenemos acá es el post-tratamiento y cómo la gonadotrofina va disminuyendo de acuerdo al tipo de embarazo y la cantidad de hormona que llega a generar
hace que, por ejemplo, que en un embarazo de término la hormona hayan llegado a lo normal en general en 2 o 3 semanas, en un aborto inducido como a las 4 semanas, y esto como en la regresión espontánea de una mola, que como ven puede ser mucho más lento el que desaparezca totalmente. Pero hay algunos casos que están entre ese 9 y 20% en que la actividad de gonadotrofina se mantiene. Es por eso que nosotros debemos estar alertas después del vaciamiento de una mola, ya sea completa o parcial, para asegurarnos de que sus valores lleguen a cero y esas pacientes además las seguimos por largo tiempo, por 6 meses, entre 6 meses y un año, para asegurarnos de que efectivamente llegue a cero y que se mantenga ahí. Esta es como la mitad de la clase. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? Ah, ya, eso es lo que ya estaba. ¿No? Hola, yo tengo una duda. Ahora Javier, dime. En este caso, entonces la enfermedad, o sea, como la mola tendría regresión espontánea y podría alguna vez la paciente darse cuenta, o sea, como tener como un aborto y que no supiera que tuviera una mola. Bueno, en medicina como todo puede pasar. No es lo habitual, pero sí se han descrito. Lo que pasa es que depende cuando hablamos de esto, depende del tipo de mola. Probablemente muchos abortos son molas incompletas, que se vaciaron espontáneamente y porque la probabilidad de que tenga alguna complicación debido a eso es súper baja, pues es menos del 10% en el caso de las molas incompletas, que son las mayoritarias. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el servicio no se le hace biopsia a todos los abortos. Hay muchos abortos que nosotros dejamos que aborten en su casa. eh, hace mucho tiempo que se dejó antiguamente cada vez que había un aborto se instrumentalizaba, ¿cierto? Se le hacía un legrado. Actualmente el manejo conservador ha demostrado ser seguro para la mayor parte de los pacientes y significa menos instrumentalización y menos de algunos tipos de complicaciones. Y además de eso, que en nuestro hospital rara vez se mandan a biopsia lo que obtenemos de los legrados, de las aspiraciones. Seguramente ahí hay un montón de molas incompletas. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta también. ¿Carlos? Había visto que una de las, o sea, tal vez lo vamos a tocar ahora, si es que eso me corrige, ¿no? Pero había visto que una de las complicaciones de la enfermedad transplástica del embarazo tiene que ver con crisis hipertensiva, como hipertensión bien, bien importante, ¿no? Sí, pues eso lo Y, dije. Se sí, llama preeclampsia. claro, mi pregunta es ¿por qué como los niveles altos de beta HCG se correlacionan con todo esto como crisis hipertensiva? Porque nosotros lo habíamos visto la preeclampsia en el contexto de la mala formación de la placenta, ¿no? Pero no en estos Claro, casos. sí, lo que pasa es que esas son teorías. Pero, por ejemplo, no sé si vieron que la hipertensión en el embarazo era más frecuente en los embarazos gemelares. Y era más precoz. Aquí esta placentación que se produce, en el fondo, la mola es como una placenta gigante. Viene a ser como, nosotros no vemos hipertensión en molas pequeñas, pero al final esto se comporta como si fuera una placenta, una gran placenta, como un hiperembarazo. Y ese es el mecanismo por el cual aumentan todos los síntomas, la hiperemesis, ¿cierto? Eh, y todos los síntomas y signos que produce un embarazo grande, por ejemplo, un gemelar. Ya, bacán, muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno, Juanita
siguió no usando método anticonceptivo, tuvo su vaciamiento por la mola hace 6 semanas y nos consultó de nuevo porque empezó a sangrar. Y, y nosotros sabíamos que ya había tenido esta mola. ¿Y qué es lo que creen ustedes que es lo más conveniente en un caso como este? Nuevamente tenemos que hacer lo que llamamos el estudio de una mujer que está sangrando, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿está embarazada o no está embarazada? De partida. Y para eso le hacemos una prueba con gonotrofina y vemos sus valores, porque no es lo mismo que ella tenga 1500, porque en ese caso debiéramos plantearnos la opción de que tenga un embarazo normal en este momento, no necesariamente porque tuvo una mola, siempre va a ser una mola. Puede tener 3000 y claro, está en esa zona en que todavía no podemos decir si tiene un embarazo normal. Pero supongamos que tenga 3000 como la tenemos que ir siguiendo para ver en cómo se comporta esta gonorrofina, tenemos la opción de hacer la ecografía en ese momento y si es negativa, le hacemos una nueva gonorofina a la semana. Y ahí nos tenemos que dar cuenta si es que en realidad si es la gonorofina que sigue bajando, que empezó a subir o que está en un plató. Y cuando nosotros vemos que en realidad la gonotrofina no desapareció del todo, o que aumentó, se definió esta condición como una neoplasia del trofoblasto gestacional, que es como la secuela que nosotros dijimos que ocurría entre el 9 y 20% de todas las molas, que es más frecuente en la mola completa, que es menos frecuente en la mola parcial, y esta neoplasia del trofoblasto gestacional no solo involucra a aquellas molas que derivan y que tuvieron una secuela. Esto también puede partir de un embarazo normal, incluidos los abortos y los embarazos ectópicos incluso, y por eso que la definición no es post-mola, sino que es la persistencia de actividad trofoblástica después de cualquier evento gestacional. Y como enfermedad del trofoblasto se designa una amplia gama de patologías que tienen su origen en un óvulo fertilizado y cuyo comportamiento biológico, y esto es lo importante, abarca desde estas lesiones que son súper benignas y que se pueden pasar solas hasta algunas enfermedades malignas de rápido crecimiento y con una vasta capacidad de metástasis. Histológicamente se clasifican de esta manera, esta es una clasificación antigua que todavía se usa, que las clasifica como mola identiforme, completa, parcial, lo que antiguamente se llamaba mola invasiva, que ahora ya no cabría en esta categoría. Esta es una clasificación histológica, pero esto ya entraría en lo que se llama la enfermedad del trofoblasto gestacional, la neoplasia del trofoblasto gestacional y algunas lesiones no molares como el coriocarcinoma, que sería la secuela más frecuente, o el tumor de sitio placentario. Estos otros tumores trofoblásticos, epitelioideo y trofoblásticos misceláneos, son extremadamente raros. Yo creo que estoy hace como 10 años a cargo de las molas del servicio y no he visto nunca más uno de esos. Y alguna vez hubo una sospecha de una paciente con un tumor trofoblástico que se perdió la paciente, se fue a Santiago y nunca supimos si era o no era. Eso fue lo más cerca que hemos estado de algo de eso. Lo más frecuente, por lejos, son los coriocarcinomas. Y antes del año 69, todas estas enfermedades, las secuelas de la enfermedad y que no eran locales, que no eran una mola invasiva, eran mortales, porque esta enfermedad tiene una rápida capacidad de metástasis y de diseminación. Sin embargo, ahora la mayoría de los pacientes se sanan y más encima retienen su capacidad reproductiva. Así que esta es como una de las pocas neoplasias que son curables con quimioterapia, y aún en presencia de una enfermedad muy avanzada. Esto se ha logrado gracias a que se puede hacer un diagnóstico precoz, el surgimiento de la ecografía fue de mucha utilidad, el tener como herramienta medir la gonotrofina también ha sido de mucha utilidad para el diagnóstico precoz y principalmente la quimioterapia, que tenemos quimioterapia para el tratamiento de la neoplasia del trofoblasto gestacional bastante segura y muy efectiva.
Esto es como algunas indicaciones. Esto es alguna característica del coriocarcinoma. 1 en 20.000 embarazos. Corresponde al tumor maligno del trofoblasto más frecuente y tiene la característica de dar metástasis vía hematógena rápidamente. Pero, afortunadamente, es muy sensible a la quimioterapia. Este es un ejemplo de metástasis al pulmón, que es el sitio más frecuente de metástasis del coriocarcinoma, seguido por la vagina, el cerebro y el hígado. Perdón. Con algunas palabras con respecto al tumor de sitio placentario, que como les dije, es muy poco frecuente. En general su mortalidad es baja, es del 10%, y muy rara vez se presenta con metástasis. Habitualmente su compromiso es local y el tratamiento consiste en extirpar el útero. Y bueno, la neoplasia del trofoblasto gestacional ha tenido distintos nombres, valores, y hasta que finalmente en un consenso que fue aceptado por FIGO, en el año 2002, definió estos criterios como suficientes para el diagnóstico, que es 4 títulos o más de gonadotrofina en plató, o el aumento de los títulos en esta fecha, la presencia histológica de coriocarcinoma o la persistencia de actividad de gonadotrofina por más de 6 meses después de la evacuación. Aunque se mantenga en niveles bajos y que vaya disminuyendo lentamente, si tiene más de 6 meses por evacuación, se considera que como una neoplasia trofoblática gestacional y hay que considerar tratarla. Esto es súper importante porque es muy raro que la quimioterapia se dé sin una evidencia histológica. El reconocer que la actividad trofoblástica se puede medir por un marcador, que es la gonadotrofina coriónica, ha significado un cambio sustancial en el manejo de estos pacientes, porque hacer una biopsia de una paciente que tiene una sospecha de coriocarcinoma vaginal, por ejemplo, el coriocarcinoma es un tumor súper vascularizado, y eso puede terminar en consecuencias importantes para el paciente. Puede sangrar mucho, puede ser un sangramiento inconversible. Sin embargo, nosotros para hacer el diagnóstico solo necesitamos prueba de sangre. Así que la gonadotrofina, lo que ha significado un cambio radical en el manejo de las molas y de la neoplasia trofoblática gestacional. No necesitamos la biopsia para hacer el diagnóstico. Y antiguamente, cuando yo estudiaba, se ocupaban todos estos términos: mola invasora, coriocarcinoma, corioadenoma de Struven, etc. Todos estos términos se vinieron a reemplazar por este de neoplasia trofoblasto gestacional. Aquí hay parte del estudio que se le solicita a los pacientes cuando ya tiene el diagnóstico de la neoplasia trofoblasto gestacional. Se miden las pruebas hepáticas, la función renal, para la quimioterapia, y se ve cuán diseminado está la enfermedad con el TAC de tórax, abdomen y pelvis, o se puede pedir, de acuerdo a los síntomas, con una resonancia cerebral. Una de las muertes de mujeres que hemos tenido por mola ha sido por metástasis cerebral en los últimos años. El grupo de bajo riesgo, según una clasificación que vamos a ver, se clasifican en bajo y alto riesgo, y las de alto riesgo tienen que usar tratamiento con quimioterapia de varias dosis, y las de bajo riesgo usan habitualmente una dosis. Esta es la clasificación de FIGO, que es habitual para todos los tumores, que en general limita al órgano en la etapa 1, al tejido que rodea al órgano en la etapa 2, cuando está localmente avanzado, es decir, no en el tejido vecino, sino que en la región se considera etapa 3, y etapa 4 en toda aquella, la metástasis a distancia. En el caso de la mola no tiene mucho sentido esta clasificación, por eso que hubo que adoptar otro sistema de clasificación, porque como les dije recién, las metástasis al pulmón tienen muy buen tratamiento y son muy frecuentes, antes que las metástasis locales o regionales o periuterinas. Y aquí tenemos los factores de riesgo. Entonces, la edad, si es mayor de 40, tiene más mal pronóstico. Si viene de un aborto o de otro tipo de embarazo que no sea mola, los meses que han transcurrido también es un factor importante. Y bueno, los niveles de gonadotrofina, el lugar donde estén las metástasis. Con esto nosotros clasificamos de riesgo, de bajo riesgo o de alto riesgo. Y de acuerdo a eso se define cuál va a ser el tratamiento.
Como les dije recién, los pacientes que tienen bajo riesgo usan uno de estos. Nosotros habitualmente usamos metrotexato, y los que tienen alto riesgo usan un esquema de multidroga. Y también puede ser eventualmente necesario operar o hacer radioterapia, pero el tratamiento, así como conceptualmente, el de una neoplasia del trofoblasto gestacional, rara vez quirúrgico y casi siempre es solo quimioterapia. Y bueno, el seguimiento de las pacientes después de una mola o de una neoplasia del trofoblasto gestacional tiene que ser entre 6 meses y un año, como les dije, porque nosotros hemos visto casos de pacientes que se han embarazado y tienen una neoplasia del trofoblasto gestacional, lo que complica bastante el embarazo, y son raros los casos que pueden llegar a término porque la actividad de gonadotrofina provoca esta preeclampsia muy precoz que en el fondo pone en riesgo la vida de la madre, y las molas además sangran mucho, y eso también pone el embarazo en riesgo por lo que significa tener una hemorragia constante. Y durante mucho tiempo hubo dudas con respecto a cuál era el mejor anticonceptivo para estas mujeres, y bueno, se ha determinado que finalmente que lo que se necesita es un anticonceptivo efectivo. La idea es que la mujer no se embarace por cualquiera de los métodos que se usa, pero los más recomendados son los anticonceptivos orales. Y esta enfermedad se ha visto que cambia su pronóstico cuando no se trata con un equipo multidisciplinario que incluye los ginecólogos que hacen el diagnóstico precoz, los quimioterapeutas que hacen el tratamiento adecuado, y cuando hay un laboratorio confiable de gonadotrofina. Les recomiendo que lean el Up to Date, la última puesta al día, que es como bastante resumida en la parte que es de tratamiento, y tiene los tips que yo creo que son los importantes, que en el fondo es un diagnóstico que hay que incluir en el armamento como en las consideraciones diagnósticas de las mujeres, ya sea uno médico general o ginecólogo, que tiene que estar siempre como un alto elemento de sospecha y de descarte, porque del diagnóstico precoz probablemente dependa y sobre todo en esos tiempos de pandemia, donde los pacientes vienen cada vez menos a los hospitales o a los centros de salud, el diagnóstico precoz nos va a ayudar a tratarla adecuadamente antes que sus complicaciones o su diseminación lo haga de muy difícil manejo. Estamos listos. Gracias, Santiago. Muchachos, si tienen preguntas, es un buen momento para hacerlas. Creo que un tema importante que vale la pena hacer es que recuerden cuando estuvimos en la primera unidad, ya hablábamos de aquella mujer que se hacía el diagnóstico de embarazo. Decíamos que había una primera etapa, sobre todo en embarazos precoces, donde la mujer con atraso menstrual se hacía un test positivo y con eso accedía a un diagnóstico habitualmente ecográfico. Y en ese diagnóstico ecográfico hablábamos de la confirmación del embarazo, pero en ocasiones nos encontrábamos con lo que se llamaba un embarazo de localización incierta, porque no sabíamos dónde estaba ese embarazo. Dentro de ese grupo de embarazos de localización incierta es que la enfermedad del trofoblasto puede aparecer, sobre todo en estos diagnósticos precoces. Y poner especial atención, sobre todo en grupos vulnerables que no tienen acceso oportuno a la salud en Chile, es que en ellos la forma de presentación de la enfermedad, en este caso la mola, puede ser la que los textos todavía nos cuentan, que ya parece más bien historia de la medicina para aquellos que tienen un acceso sanitario oportuno, pero si estamos pensando, por ejemplo, en inmigrantes que no están regularizados sus temas de salud, de pronto tienen un atraso, se hacen un test, les sale positivo y tal vez no pueden acceder precozmente a confirmar ese embarazo, y en esos casos podemos estar frente a una mola que se diagnostique tardíamente. ¿Ok? Entonces, como decía el doctor Parry,
es raro que hoy en día veamos esos casos que se diagnostican por un útero más grande que la edad gestacional que tienen, o es raro que en una mujer de 16, 20 semanas de atraso todavía no tenga una ecografía. Por eso es que el diagnóstico ecográfico, la medición de la gonadotrofina, han pasado a cambiar la historia natural de esta enfermedad y eso, por supuesto, cambia el pronóstico. Bien, no sé si por ahí hay preguntas, vamos a revisar el chat. A ver, a ver. A mí me surge una duda. Adelante. En el tratamiento por el vaciamiento uterino, en el legrado y la aspiración, ¿el aborto se hace por el riesgo de la madre o porque es inviable? En la ley, como considerando la ley IVE. Pero tú dices cuando hay un diagnóstico de enfermedad del trofoblasto gestacional Sí, y porque se hace un vaciamiento. Sí, porque el tratamiento dijimos que era el vaciamiento uterino mediante Sí. legrado y aspiración. Perfecto, muy buena pregunta. La pregunta sería entonces, la vamos a reformular para que la pueda responder el doctor Parry, sería, ¿la enfermedad del trofoblasto, como sospecha, califica para la ley IVE? Sí, y se califica para causal 1 o 2. Bien. Lo que pasa es que la enfermedad del trofoblasto, recuerda que lo que nosotros tenemos es una sospecha. No podemos tener la confirmación histológica hasta una semana después. Para efectos prácticos, esto es un embarazo no viable porque está seguro que tiene una gonadotrofina elevada y que no hay embrión. Nosotros tenemos... que en ese caso en el que nosotros planteamos el vaciamiento, y recuerda que muchos de los abortos se manejan médicamente, tiene que haber como un alto, o sea, se manejan solo con observación, y solo en aquellos casos en que este proceso no se produce, nosotros le indicamos el vaciamiento. Y en estos casos en que nos queda la duda, porque el nivel de gonadotrofina o la imagen ecográfica nos sugiere que tiene una mola, nosotros lo vaciamos médicamente y porque nos parece importante mandar una muestra a biopsia y descartar, y confirmar o descartar el diagnóstico. Muchas veces no son molas, son lo que se llama degeneración hidrópica, en que se ven vesículas de tamaño abundante o sea, de tamaño grande, más grande que lo habitual en la ecografía. Entonces, los que van a estudio son en los que hay una sospecha, por el nivel de gonadotrofina o por la imagen ecográfica. Y solo plantear Gracias. que en ausencia de un diagnóstico de un embarazo intrauterino, es poco probable que podamos activar la ley IVE, porque la ley IVE se activa en el fondo con un embarazo confirmado, y esa confirmación va más allá de la gonadotrofina. De hecho, si tú tuvieras un coriocarcinoma, vas a tener una gonadotrofina que te va a teñir un test de embarazo en orina. Si te haces una medición de gonadotrofina en sangre va a salir positiva, y sin embargo ahí no estamos en presencia de un embarazo y por lo tanto no va a calificar para la ley IVE. Tal vez si uno se pone un poco fino, alguien podría justificar que esté presente no para fines estadísticos, pero el espíritu de la ley no está en ese tipo de casos especialmente. Pero en aquellas molas que coexisten con un embarazo, eventualmente sí se podría calificar. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, yo tengo otra pregunta. Quería saber, es que en este caso, la neoplasia trofoblástica se daba, según lo que anoté, era que se daba después de una mola o después de un embarazo normal o aborto, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cómo en el caso de eso, se sospecha la neoplasia solo por la presencia de sangrado? ¿Y ahí se hace como la beta-HCG y todo el estudio? Exactamente, esa es la forma más común de presentación. Por eso digo que hay que tener como una elevada sospecha, porque claro, después de una mola es súper común que esos pacientes queden en seguimiento y uno está pendiente que si le sube o no le sube la gonadotrofina, pero
Por ejemplo, después de un parto, que una mujer empiece a sangrar, que es la forma más común de presentación, vimos que más del 90% empieza a sangrar, sobre todo en una mujer, o tenga dolor, o lo que sea, en una mujer en edad fértil, vamos a hacer estudio con gonadotrofina, y ahí va a partir todo el estudio, porque como tenemos esta curva de gonadotrofina que nos dice que de determinado valor para arriba tenemos que encontrar una guagua, si tiene 10.000 de gonadotrofina, por ejemplo, al hacer el estudio, vamos a necesitar ver un feto en la ecografía. Si no lo encontramos, ya tenemos que empezar a pensar en esto otro. Ahora, como digo, es súper difícil el diagnóstico y requiere un alto índice de sospecha, porque después de un embarazo tubario, después de un aborto, son raros. Y hay que estar como el codo. Hay que estar como pendiente o sea, hay que tenerlo, por eso decía que hay que tenerlo incorporado entre los diagnósticos posibles. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo tengo dos dudas. Adelante. La primera es que en los casos, como mencionó el doctor de la Torre, en que hay un feto viable y otro que es una mola, ¿se puede extraer solamente la mola y dejar el feto viable o no se puede? Nosotros tuvimos un caso hace un tiempo atrás, hace un par de años, no me acuerdo, 5 años, en que tuvimos gemelos, un gemelo viable y una mola a su lado, su hermanito era una mola. Y la mamá, en ese tiempo no había ley IVE, porque eso hubiera sido un caso de plantearle la interrupción por motivos de riesgo materno a la paciente. Quiso mantener el embarazo, a pesar de los riesgos que podía tener, y lamentablemente estos embarazos eran gemelos y estaban como súper unidos. No, se mantuvo el embarazo como hasta una etapa previable, como 23 semanas. La paciente hospitalizada todo el rato, con una preeclampsia severísima, sangraba, y finalmente se murió el feto viable, y ahí pudimos hacer el vaciamiento. Pero es súper complicado, hay súper pocos casos descritos de embarazos que han llegado con feto a término, porque hay varias opciones, porque se dé una mola parcial con un feto viable, una mola completa con un feto viable, existen todas las posibilidades, y cada una tiene su mayor o menor riesgo. La mola completa es la que es más florida en cuanto a síntomas y complicaciones. Hay descritos anecdóticos de coexistencia y de sobrevida en fetos en los que está junto una mola y un feto viable. Vale, gracias. A ver, la segunda pregunta que era. Uy, olvidé la segunda pregunta, disculpe. Pasa. Están las mejores familias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, de no ser así, entonces vamos a darle las gracias al doctor Parry por habernos acompañado hoy día y por haber presentado este tema. Es un tema difícil de abordar, es un tema que cuando yo como alumno lo escuché por primera vez no lo entendía. No entendía cómo a partir del embarazo se podía producir una situación compleja, y tal vez rescato una palabra del doctor Parry, que traten de imaginarse una placenta anómala, pero en vez de tener esta anomalía de la penetración de los vasos que nos hablaba el doctor Rodríguez y la doctora Kuhn y el doctor San Martín en torno a la génesis de la preeclampsia,
Piensen en una placenta que es anómala en su genética y es anómala en su funcionamiento. Y esa anomalía en algunos casos puede coexistir con un embarazo normal y en otras condiciones puede no existir un embarazo, sino que ser una masa de tejido trofoblástico que no adquiere una forma de placenta normal y tampoco adquiere la forma de un embarazo normal. Y es ahí donde el diagnóstico precoz del embarazo ha cambiado la historia natural, como lo dijimos hace unos minutos, y entonces hoy en la actualidad el diagnóstico se hace con valores de beta-HCG elevados, habitualmente sobre 5.000, sobre 10.000, para un embarazo precoz, 6, 7 semanas, con ausencia de una imagen ecográfica normal de embarazo, y por lo tanto se genera este manejo de la curva de gonadotrofina, donde al evaluar la progresión nos damos cuenta que tiene una progresión exageradamente alta. En ocasiones entonces se genera un estudio histológico que permite confirmar el diagnóstico. Acuérdense el enfrentamiento del embarazo localización incierta, que en ocasiones incluía una biopsia endometrial, y de no ser así, la curva de crecimiento nos puede orientar hacia el manejo, y si estamos convencidos que se trata de una patología del trofoblasto, el paso siguiente va a ser el vaciamiento uterino, y ahí sí vamos a obtener tejido trofoblástico que nos permita hacer el diagnóstico. Hecho el diagnóstico, viene el seguimiento, y de acuerdo a los criterios que les presentó el doctor Parry, ese seguimiento va a tener condiciones de bajo y de alto riesgo. ¿Y por qué en medicina buscamos bajo y alto riesgo? Para determinar si se precisan tratamientos complementarios o no. Las pacientes de bajo riesgo vamos a evitar tratamientos complementarios que tienen reacciones adversas y tienen riesgo. Las pacientes de alto riesgo, debido a que esta enfermedad es 100% curable, vamos a proceder a tratarla antes que se manifiesten sus complicaciones. Y ahí el doctor Parry también les manifestó cuáles eran las complicaciones más comunes, y una de ellas, como lo veían, eran las metástasis en pulmón, pero también en cerebro. Y tal como lo decía en su presentación, el doctor Parry, la presentación de una metástasis cerebral es un escenario bastante complejo que incluso, como en el caso clínico que por ahí comentábamos, fue causa de muerte materna. Así que eso sería un resumen. Por ahí te acordaste de la pregunta, Juan. Parece que la pusiste en el Sí. chat. Dime. La leo entonces, que el tiempo en que se puede, entre que se sospecha y diagnostica la neoplasia trofoblastica gestacional y la resolución, ¿cuánto tiempo puede pasar más o menos? O sea, ¿cuánto tiempo es seguro para hacer el tratamiento? Es que lo que habitualmente se hace es que esta paciente que comenzó a elevar la gonadotrofina, cuando tú haces el diagnóstico, le pide el estudio que habitualmente consiste en un escáner, que es lo que más se demora, y los exámenes para ver el estado general y las contraindicaciones de la quimioterapia, y se presenta en un comité donde se define esto. Habitualmente pasan, no sé, 2 o 3 semanas, no hay un plazo. En el fondo lo que hay que hacer es hacer una buena etapificación, por decirlo de alguna forma, y ver que el paciente va a tener con seguridad poder usar la quimioterapia. Es más importante que empezar de una sin tomar estos resguardos, porque de todas maneras esta es una enfermedad que, como les dije antes, tiene súper buen pronóstico, súper buen pronóstico. Este caso, esta muerte materna que hubo, se considera materna porque murió dentro de las 6 semanas postparto, 6 meses, no, antes de un año, Antes de un año. Antes de un año, que es por efecto, por una cuestión del ministerio, porque clásicamente se ha dicho que a los 6 meses. Y esta es una cuestión excepcional, es un caso muy, muy raro, y es de una paciente que se perdió de los controles, no era esta comuna. Así que, pero en general lo importante, como digo, es más que nada es ver el estado que está el paciente y clasificarlo bien para usar la quimioterapia adecuada, que empezar una semana antes o 2 semanas antes por apuro. Muchas gracias. Sí,
tal vez contarles a los alumnos, Santiago, porque a ti te toca participar de ello y podemos robarte unos minutitos. Existe la posibilidad de que nos cuentes este enfrentamiento frente a las muertes maternas, un poco lo que el ministerio te pide a propósito de este caso que comentaste. Bueno, a todas las muertes maternas y neonatales se pide una auditoría, y en el Comité de Auditoría de Muerte Materna, cuya última sesión fue ayer, se analizó este caso porque lo descubrimos como tardíamente que existía, porque ya que no era la comuna, y se analiza todo, se analiza si esta paciente tuvo los controles adecuados, si se atendió en la atención primaria, tuvo los controles que correspondían, si el manejo fue el adecuado desde el punto de vista del equipo médico, de la atención tanto en la atención primaria como secundaria, como de todas partes. En este caso, lamentable, todo, por lo menos en la parte hospitalaria y de atención primaria, todo había funcionado de acuerdo a lo establecido. La paciente se dejó de controlar 6 meses después del evento, del parto, como todas, así que como digo, el manejo fue el adecuado, y lo importante es que se hacen auditoría, y la mola, dado que se considera un evento gestacional, se considera muerte materna también, aunque no haya habido un parto ni nada. Entonces, solo para resumir a los alumnos, cada vez que hay un fallecimiento, una mujer que tuvo un proceso reproductivo, a los jefes de la maternidad en la que pertenece geográficamente o está asignada esa paciente como población, van a ser tributarios de un informe que se debe subir a una plataforma. Pero es del lugar donde muere, donde fallece la paciente. Sí, exactamente, donde se verifica el fallecimiento y se va a hacer un informe que es un informe nacional, que es recibido por el ministerio y que es analizado, y esto tiene que ver con que en Chile se producen al año entre 50 y 60 muertes maternas, por lo tanto es abordable manejarlas todas desde un nivel central con un protocolo de análisis de tal manera de verificar qué fue lo que pasó, que explica ese evento, que como en este caso que nos comenta el doctor Parry es absolutamente infrecuente, una muerte por esta naturaleza, pero nos permite identificar varios baches o problemas. De hecho, les cuento que cuando yo inicié la beca en el Van Buren, el año 2003, había habido un caso también de una muerte por una enfermedad del trofoblasto, y en ese caso había estado vinculado a una biopsia que no había sido informada a los médicos tratantes. Y cuando la paciente controló y se hizo el estudio, se hizo la auditoría, se encontró el resultado de la biopsia. Y a partir de ese momento, por ejemplo, les cuento para que vean lo que son los procesos de mejora continua, todas las biopsias que se hacían eran revisadas por la matrona de la unidad de ginecología antes de ser archivadas. Y por lo tanto, cuando había algo que se denomina un resultado crítico, ese resultado crítico a la paciente se le citaba extra con el médico tratante o con algún médico de la especialidad, y así no quedaban biopsias guardadas. Eso que pasó el 2003 se adelantó prácticamente a 10 años de lo que ocurre con la situación actual, porque hoy en día ese es un indicador de calidad. Cada vez que hay un resultado crítico, las unidades de estudio que lo generan tienen que contactar al paciente y tienen que ponerlo en conocimiento de esta situación de riesgo. Eso. Santiago, muchas gracias por la clase el día de hoy. Espero que los muchachos hayan disfrutado y hayan podido aprender. Yo aprendí bastante, así que me siento muy contento. Y, por supuesto, gracias por tu buena disposición. Y, alumnos, nosotros nos vemos a las 2:30 para la sesión de casos clínicos. Ya, listo. Chao. Chao.